El sol de la mañana se reflejaba en la placa del detective Ray Daniel mientras se la colocaba en el pecho. Un ritual diario que realizaba. Durante 15 años se paró frente al espejo del baño, admirando cómo la placa dorada reflejaba la luz. Su rostro mostraba el desgaste de las noches y las mañanas tempranas, pero sus ojos aún ardían con la misma intensidad que cuando se unió a la policía. Otro día, otro criminal de las calles, murmuró para sí mismo, enderezándose la corbata. La confianza en su voz no era nueva. Había crecido de forma constante a lo largo de los años, nutrida por una impresionante serie de arrestos y condenas que le habían valido ascensos y una reputación. Ray cruzó las puertas de la comisaría como si se hubiera ganado el puesto. Los oficiales subalternos asintieron respetuosamente al pasar. El capitán le hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde el otro lado de la sala. Incluso el inspector, un veterano gruñón que rara vez mostraba aprobación por nadie, gruñó lo que parecía un saludo. ¿Me traes algo bueno hoy?, preguntó Ray, dejándose caer en la silla de su escritorio y tomando un sorbo de café. Su compañero Tom levantó la vista. Su computadora quizá recibió un soplo sobre eso. Joyería de goma del mes pasado, déjame adivinar, no hay suficientes pruebas. Ray dijo con una sonrisa cómplice. Tom se encogió de hombros. Así es como funciona tu magia, ¿no? Hubo una época en que Ray hacía todo según las reglas al salir de la academia. Creía en el sistema, pero después de ver a culpables salir libres por tecnicismos, algo cambió en su interior. Al principio, eran solo pequeñas cosas. Un informe escrito a posteriori, una declaración de un testigo pulida para sonar más segura. Nada importante, se dijo. Solo ayudaba a la justicia esa tarde. Ray se sentó frente a un hombre nervioso en la sala de interrogatorios. Libre. El sospechoso miraba fijamente a la puerta como si planeara escapar. Sabemos que estabas ahí. Pete, dijo Ray, extendiendo fotos sobre la mesa. Tu coche fue visto a 2 manzanas. Un testigo sitúa a alguien que coincide con tu descripción cerca de la escena. Nada de esto era del todo cierto. Tenían una imagen borrosa de una cámara de tráfico de un vehículo similar y la descripción de un testigo que podría coincidir con la de la mitad de los hombres de la ciudad. Pero Pete no lo sabía. Quiero un abogado. Pete tartamudeó. Ray se recostó. En su silla. Claro que te conseguiremos un abogado. Y mientras esperamos, conseguiremos una orden para tu apartamento. El de tu novia también. Ahí es donde guardas la mercancía. ¿Verdad? Será una cómplice. Escuché que acaba de conseguir ese maldito trabajo. Quería. El color se le fue de la cara a Pete. Déjala fuera de esto. No hizo nada. 2 horas después, Ray salió con una confesión firmada. Por la noche, estaba aceptando las felicitaciones del capitán. Nadie hizo demasiadas preguntas sobre cómo había conseguido la confesión. Los resultados eran. Lo que importaba esa noche en el bar de Omal, la multitud habitual de policías se reunió para celebrar otro caso cerrado. Ray se sentó en el centro, celebrando la corte como un rey entre sus súbditos. Alguien gritó a Ray, levantando una copa. El hombre que siempre consigue a su hombre. Ray sonrió mientras tomaba un trago, disfrutando de la calidez de su aprobación. Cada éxito reforzaba su creencia de que estaba haciendo lo que debía hacerse. El sistema tenía fallas, pero él no. Sus métodos dieron resultados, en su mente, eso lo justificaba todo. Más tarde, en casa, Ray añadió otro recorte de periódico a su colección, otro titular celebrando su trabajo. No se dio cuenta de cómo los titulares habían cambiado sutilmente con los años. De detective resuelve caso complejo a detective controvertido consigue otra condena. De todos modos, la distinción no le habría importado. En su mente, el fin justificaba los medios. Mientras se quedaba dormido, su placa estaba en su mesita de noche. La luz de la luna que se filtraba por la ventana le daba a Ray que no era solo un símbolo de autoridad, sino un escudo que lo protegía de las consecuencias,
un pase dorado que le permitía actuar por encima de las reglas que limitaban a otros. Lo que no podía ver era que los escudos, por fuertes que fueran, acababan por quebrarse bajo presión, y alguien estaba a punto de aplicarle más presión de la que Ray Daniels había enfrentado jamás. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles de la ciudad en ríos de neón reflejado. El detective Ray Daniels encorvó los hombros para protegerse del aguacero mientras se acercaba al edificio de apartamentos. Este caso le había estado dando dolores de cabeza durante semanas. Una serie de robos que tenían a los altos mandos pisándole los talones. 3 meses sin pistas sólidas. Y la presión aumentaba. Mejor que le sacaran el jugo a su compañero. Tom refunfuñó secándose la lluvia de la cara. Ri asintió. Créeme, mi informante dice. Ella es buena. El soplo había llegado esa mañana. Alguien afirmaba que Elena Rodríguez estaba relacionada con los robos. Las pruebas eran escasas, apenas suficientes para una orden de registro, pero a Ri no le preocupaban los detalles. Elena Rodríguez era defensora pública y Ri se había cruzado con ella en el tribunal antes de que ella destrozara su testimonio el año pasado. Tras conseguir que anularan uno de sus arrestos, no había olvidado la humillación. La puerta de seguridad del edificio estaba rota. Colgando ligeramente un frasco, Ri intercambió una mirada con Tom antes de empujar. Abriéndola. Conveniente, dijo Tom. Ray se encogió de hombros. Por suerte, llegaron al apartamento. 3B. Ray llamó fuerte, anunciando a la policía con autoridad en su voz. Cuando Elena abrió la puerta, su expresión cambió de confusión a reconocimiento y luego a cansancio en cuestión de segundos. Se movía con la confianza de alguien que conocía la ley al dedillo. Detective Daniels, dijo con frialdad. ¿En qué puedo ayudarla? Tenemos una orden para registrar su apartamento. Ray dijo, sosteniendo el documento. Hágase a un lado. Por favor. Elena tomó la orden, escaneándola rápidamente con ojos expertos. Esto es, con respecto a los robos en Westside. No puedes pensar en serio que estoy involucrado. Vamos. ¿A dónde nos lleve la evidencia? Ri respondió empujándola para entrar al apartamento. El registro fue minucioso y destructivo. Ri se aseguró de ello. Sacó libros de los estantes. Vació los cajones en el suelo. Elena observó con creciente ira. Esto es acoso y lo sabes, dijo Ray. La ignoró. Moviéndose al dormitorio, fue entonces cuando lo encontró. Un pequeño joyero escondido en el fondo de su armario. Contenía artículos que coincidían con las descripciones de los robos. El rostro de Elena palideció cuando él lo levantó. Eso no es mío, dijo con firmeza. Alguien puso eso ahí. Ray sonrió fríamente. Sí, lo oímos mucho como. Tom R. Aena, ella escribe. Ray captó un destello de algo en sus ojos, no solo ira o sorpresa, sino comprensión en ese momento. Sintió un destello de inquietud. A diferencia de sus sospechosos habituales, Elena sabía exactamente cómo funcionaba el sistema. Conocía sus debilidades porque las explotaba todos los días en nombre de sus clientes. El viaje a la comisaría fue silencioso. Ray observó a Elena sentada tranquilamente en el asiento trasero, pero con la mirada firme a pesar de las esposas. La mayoría de la gente se desmoronaba al ser arrestada. Lloraban, rogaron, negociaron. Atena no hizo nada de esto en la comisaría. Ri pasó por el proceso de registro con satisfacción. Huellas dactilares, fotos policiales, papeleo, cada paso, cimentando su caída. Cuando la acompañó a la celda de detención, no pudo resistirse a un comentario. No es tan fácil estar de este lado de la barra, ¿verdad? La consejera Elena lo miró con ojos claros. Plantaste esa evidencia, Ri, ambos lo sabemos, pruébalo. Respondió con una sonrisa burlona. Lo haré, dijo en voz baja. Y cuando lo haga, esa placa no te protegerá. Ray se rió de off, pero sus palabras lo siguieron durante el resto de su turno. Al anochecer,
La noticia del arresto se había extendido por la comisaría. Su capitán le dio una palmada en el hombro. Buen trabajo. Traer a un sospechoso en el caso del West Side, dijo. Sin embargo, un defensor público traerá escrutinio. La evidencia es sólida. Ri insistió en que se mantendría esa misma noche. Mientras Ri presentaba su informe, se aseguró de suavizar las asperezas. El aviso anónimo se convirtió en un informante confidencial con fiabilidad previa. La puerta de seguridad rota se convirtió en una entrada obtenida tras el anuncio. Las joyas estaban a la vista durante el registro legal. El papeleo contaba una historia limpia, como todos sus informes. Mientras conducía a casa esa noche, la lluvia seguía cayendo sobre el parabrisas. Ray desechó cualquier duda persistente. Había arrestado a cientos de personas que afirmaron su inocencia. Elena Rodríguez era solo otra sospechosa. Su conocimiento legal no era más que una molestia. Lo que Ray no se dio cuenta fue que acababa de cometer el mayor error de su carrera, porque Elena no era una sospechosa cualquiera, y a diferencia de los demás, no entraría silenciosamente en el sistema que Ray había manipulado durante años. Estaba a punto de convertirse en la única cosa a la que Ray nunca se había enfrentado realmente, o en una oponente digna que entendía el juego mejor que él. Los muros de hormigón de la cárcel del condado parecían presionarla por todos lados. Elena Rodríguez estaba sentada en el delgado colchón de su celda, observando cómo las sombras se movían por el suelo a medida que pasaba el día. Habían pasado 3 semanas desde que el detective Ray Daniels la arrestó. 3 semanas de monos naranjas, comidas programadas y el ruido constante de un lugar donde no existía la privacidad. Rodríguez, tienes una visita. Un guardia llamó abriendo la puerta de su celda en la sala de visitas. Su colega, Dingin, esperó. Bloc de notas listo y la preocupación escrita en su rostro. ¿Cómo estás?, preguntó Diane una vez que se sentaron. Elena se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Estoy gestionando cualquier noticia sobre la audiencia de Vale. Está programada para mañana. El fiscal del distrito está luchando contra ella, alegando que eres un riesgo de fuga debido a tus conexiones con el sistema legal. Elena la sacudió. Cabeza. Claro que sí. Ray se metió en ellos. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Necesito que hagas algo por mí. Revisa el historial de arrestos de Ray Daniels de los últimos 5 años. Busca patrones. Casos con pruebas que aparecieron en el último minuto. Testigos que cambiaron sus versiones después de hablar con él. Diane. Arqueó una ceja. ¿Crees que ya ha hecho esto antes? Sé que sí, dijo Elena. Con firmeza. Hombres como Ri no se despiertan un día y deciden plantar pruebas. Empieza poco a poco y crece con el tiempo. Se ha salido con la suya durante años porque la mayoría de sus objetivos no pueden defenderse. Efectivamente, mientras Diane tomaba notas, Elena continuó, necesito que me consigas copias de los registros policiales del día de mi arresto. Quiero saber exactamente cuándo Ri solicitó la orden de registro y quién la firmó en su celda más tarde. Ese día, Elena empezó a escribir un diario documentando todo lo que recordaba de su arresto. Ray parecía saber exactamente dónde encontrar las joyas plantadas. La conveniente puerta de seguridad rota que le habría dado acceso a su apartamento antes de que ella llegara. La sonrisa burlona en su rostro cuando la fichó. El día 23, ella escribió, la comida aquí es tan mala como siempre decían mis clientes. Me hace pensar en cuántos me contaron sobre la aparición de pruebas. De repente, durante los registros, debería haber escuchado con más atención por la noche. Elena permaneció despierta escuchando los ruidos de la cárcel. Una mujer lloraba suavemente en una celda cercana. Los guardias hacían sus rondas. Algún grito o discusión ocasional. Su vida se había arruinado en un solo día. Su reputación estaba hecha pedazos. El periódico local había publicado su foto policial con el titular, publicado en allanamiento, dijo P. Sus vecinos probablemente lo creyeron.
La mayoría de la gente lo haría. Pero a diferencia de muchos que se encontraron en la cárcel, rejas injustamente, Elena tenía ventajas, sabía cómo funcionaba el sistema, entendía sus debilidades y sus puntos débiles, y lo más importante, no estaba sola al día siguiente en la corte para su audiencia de fianza. Elena se sentó erguida junto a su abogado al otro lado de la sala. Ray Daniels observó con ojos fríos cómo finalmente le concedían la fianza. 50,000 pesos, una cantidad que sus colegas habían reunido para cubrirla. Al salir de la sala, Ray se interpuso en su camino. «Disfruta de tu libertad mientras dure», dijo en voz baja. «El juicio no saldrá por tu camino». Elena sostuvo su mirada fijamente. «Sabes que lo interesante de ser un detective de corrupción es que deja un rastro. Puedes ser bueno cubriendo tus huellas, pero nadie es perfecto». Algo cruzó por el rostro de Ray. Un leve atisbo de incertidumbre más tarde esa noche. Elena entró en su apartamento por primera vez en semanas. Todavía estaba hecho un desastre por la búsqueda. Libros esparcidos por el suelo. Cajones vacíos. Ropa tirada. Una violación que iba más allá de lo físico. Tomó una foto enmarcada de ella en la graduación de la Facultad de Derecho. 8 años defendiendo a otros y ahora necesitaba. Para defenderse, dejó la foto y sacó su teléfono. «Diane, soy yo. ¿Encontraste algo en esos casos?», pregunté por Diane. La voz crepitó en el altavoz más de lo esperado. «Tengo al menos 12 casos con el mismo patrón. Y eso es solo de una búsqueda preliminar y la orden. El tiempo es aún más interesante». Diane respondió. Ray solicitó la orden de registro. La orden de registro para tu casa era a las 9:15 de la mañana, pero los datos del celular ubican su auto cerca de tu apartamento a las 7:30 de esa mañana. 2 horas desaparecidas. Elena sintió una oleada de fría determinación. Eso es lo que pensé. Necesitaba tiempo para plantar la evidencia. Caminó hacia la mesa de la cocina y extendió papeles. Era hora de construir su caso, no solo para defenderse, sino para exponer a Ray Daniels. Mientras comenzaba a escribir, tomando notas y conectando puntos, pensó en todas las personas que se habían enfrentado a la corrupción de Ray sin su ventaja. Personas que habían perdido años de sus vidas porque no pudieron defenderse. «Esto ya no se trata solo de mí», le susurró al vacío. Apartamento fuera de su ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras caía la oscuridad. En algún lugar, Ray Daniels probablemente estaba celebrando otro día exitoso, seguro de su poder, confiado en su placa. No tenía ni idea de que la mujer a la que intentaba silenciar estaba preparando metódicamente el terreno para derribarlo. A diferencia de sus otras víctimas, Elena Rodríguez sabía exactamente cómo hacerlo. Las luces de la oficina ardían hasta altas horas de la noche. Mientras Diane se encorvaba sobre montones de archivos de casos, vasos de café apilados junto a su escritorio, testimonio de las largas horas que había estado trabajando fuera de la ciudad. Dormía, pero dentro de este pequeño bufete de abogados, un tipo diferente de justicia estaba tomando forma. «Encontré otra», dijo, empujando un archivo sobre el escritorio hacia Elena. Un tipo llamado Carlos Rivera, arrestado por Ray hace 3 años por robo a mano armada. Durante un registro de su apartamento, aparecieron pruebas, una máscara y una pistola que coincidían con la descripción del robo. Elena tomó el archivo y lo hojeó con ojos expertos. «Déjame adivinar». Ray juró que los artículos no eran exactamente suyos. Dijo que nunca los había visto. Antes nadie creía en él. Claro que sigue cumpliendo 5 años. Elena añadió el expediente a una pila creciente. En las últimas 2 semanas, habían identificado 23 casos con el mismo patrón. El detective Ray Daniels realizaba arrestos donde la evidencia se materializaba en circunstancias sospechosas. La mayoría de las víctimas eran personas con antecedentes. Fáciles de desacreditar. Fáciles de condenar. «Necesitamos hablar con asuntos internos», Elena dijo frotándose los ojos cansados. «¿Crees que escucharán? Llama a un detective condecorado».
Estamos hablando de derribar a uno de los suyos. Elena asintió con gravedad. Por eso necesitamos que nuestro caso sea irrefutable. Llama a la familia de Rivera mañana. Quiero declaraciones de todos los que afirmaron que Rey plantó la identidad a la mañana siguiente. Elena entró en la comisaría. Se enderezó a pesar de las escaleras que la seguían. La recepcionista la reconoció de inmediato. Señorita Rodríguez, ¿qué hace aquí? Tengo una cita con el teniente García en asuntos internos. Elena respondió con calma. El peso fue diseñado a propósito para incomodarla. 45 minutos en una silla de plástico duro mientras los oficiales pasaban, algunos mirándolo fijamente, otros fingiendo no darse cuenta. Finalmente, se abrió una puerta. Entró la señorita Rodríguez. El teniente García era un hombre corpulento con 25 años en la fuerza. Las paredes de su oficina estaban cubiertas de elogios y fotos de él estrechando la mano de funcionarios de la ciudad. No le ofreció asiento a Elena. Ha hecho acusaciones graves contra el detective Daniels. Dijo sin preámbulos. Espero que entienda la gravedad de acusar falsamente a un oficial. Entiendo la gravedad de que un oficial plante pruebas y envíe a personas inocentes a prisión. Elena contó que colocó una carpeta gruesa en su escritorio. 23 casos, teniente, todos con el mismo patrón. García apenas miró la carpeta. Los criminales que afirman su inocencia no lo son. Exactamente, datos de la nueva torre celular del consejero. Colocar lluvia cerca de mi apartamento 2 horas antes de que solicitara oficialmente una orden de registro no es solo una afirmación que Elena impuso. Eso es evidencia, al igual que el testimonio que he recopilado de varios acusados durante casi una hora. Elena expuso las fechas y horas de su caso, las declaraciones de los testigos con cada punto. La expresión de García se endureció. Lo investigaré, dijo finalmente cerrando la carpeta. No esperes mucho. Elena no esperaba mucho, pero el despido aún. Aturdida al salir de la estación, vio a Ari en el estacionamiento riéndose con otro oficial. Él la vio. También su sonrisa se desvaneció en una mueca de desprecio. Esa noche, sonó el teléfono de Elena y un número desconocido. Hola, soy Elena Rodríguez. Una voz de mujer. Tentativa. Sí, ¿quién está llamando? Mi nombre es Luca. Soy reportero del City Times. He estado trabajando en una historia sobre posible mala conducta en el departamento de policía. Una pausa. Tu nombre surgió. El corazón de Elena se animó. Estoy escuchando. He estado rastreando casos similares durante meses. Lucía continuó. Oficiales con una convicción inusualmente alta. Evidencia de tasas. Que aparecen como convenientes. Testigos que cambiaron sus historias después de los interrogatorios policiales cuando me enteré de su caso. Encajaba con el patrón. Acordaron reunirse al día siguiente en un pequeño café lejos de la comisaría. Lucía llegó primero. Una mujer delgada de ojos brillantes que no se perdía nada. Tenía un cuaderno abierto sobre la mesa. Gracias por reunirse conmigo, dijo mientras Elena se sentaba. Esto no es fácil ir en contra de la policía. No, no lo es. Elena estuvo de acuerdo, pero alguien tiene que hacerlo. Durante 2 horas, compararon notas. Lucía había estado investigando la mala conducta policial durante 18 meses. Recopilando historias que nunca se publicaron porque las víctimas tenían demasiado miedo de declarar públicamente o los editores consideraban la evidencia demasiado circunstancial. La gente no quiere creer que la policía puede ser corrupta. Lucía explicó que es más fácil creer que los criminales mienten, pero si combinamos mi evidencia con su investigación, comenzó Elena, podríamos tener suficiente para romper el muro azul. Lucía terminó esa noche. Elena no podía dormir. Se acercaba la fecha de su juicio, pero ahora tenía algo bien. ¿Aliados? Diane estaba reuniendo más evidencia de casos pasados.
Lucio estaba preparada para poner el peso de la prensa detrás de la historia y las víctimas de la corrupción de Rey comenzaban a hacerse oír. Caminó hacia su ventana mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, allá afuera, Rey Daniels probablemente dormía profundamente, confiado en su placa, seguro de que el sistema lo protegería. Como siempre, no esta vez. Elena susurró a la oscuridad. A la mañana siguiente, su teléfono volvió a sonar. Diane. Su voz era urgente. Elena, necesitas ver esto. Otra víctima de Rey acaba de presentarse y tiene pruebas. Una grabación real de Rey amenazándolo durante el interrogatorio. El pulso de Elena se aceleró. Envíamelo y llama a Lucía. Dile que el muro está empezando a agrietarse. La línea azul que había protegido a Rey durante tanto tiempo estaba a punto de enfrentar algo que no podía intimidar ni silenciar la verdad. La oficina del fiscal de distrito estaba ubicada en un edificio de piedra gris que se alzaba sobre los escalones del juzgado. Elena respiró hondo antes de atravesar las pesadas puertas de madera. El aire olía a papel viejo y cera para muebles. Una recepcionista levantó la vista al acercarse. Hola, para ver al fiscal de distrito Wilson. Elena, dijo con voz firme a pesar de las mariposas en el estómago. ¿Tiene una cita? No, pero querrá escuchar lo que tengo que decir. 15 minutos después, Elena se sentó frente a Frank Wilson, un hombre con cabello ralo y ojos que lo había visto todo en 30 años de procesamiento. Las paredes de su oficina estaban llenas de libros de derecho y recortes de periódico enmarcados de sus mayores victorias. Señora Rodríguez, dijo, cruzando las manos sobre su escritorio. Esto es inusual. Actualmente enfrenta cargos presentados por mi oficina, pero está aquí sin su abogado. Estoy aquí porque tengo pruebas de que el detective Rey Daniels ha estado plantando pruebas y falsificando informes de años, respondió Elena, colocando una memoria USB en su escritorio, incluyendo, en mi caso, la expresión de Wilson. No cambió, pero sus ojos se posaron en la memoria. Esa es una acusación grave. Escuchen la grabación de esa memoria. Miguel Ortiz arrestado por Ri hace 2 años. Ri no sabía que Ortiz estaba grabando. Su conversación en su teléfono se puede escuchar claramente a Ri amenazando con plantar drogas en su apartamento si no lo hacía. Confiesa aún. Wilson cogió la memoria, pero no la conectó. ¿Y esperas que retire los cargos? Cargos en tu contra basados en una supuesta grabación que podría haber sido manipulada. Espero que investigues, dijo Elena. Con firmeza. He identificado 27 casos con el mismo patrón. 27 vidas arruinadas. Lucy Vega, del City Times, está preparando un artículo sobre mala conducta policial que presenta de forma destacada a Rey Daniels. Mención del periódico. La cara de póker de Wilson se deslizó. La prensa no dicta cómo funciona esta oficina. No, pero puede arrojar una luz muy incómoda sobre ello. Elena contó. Escuchen la grabación. Miren la evidencia. Entonces decide si quiere ser recordado como el fiscal que protegió una copa corrupta o el que tuvo el coraje de admitir un error. Mientras Aena bajaba las escaleras del juzgado, 30 minutos después, su teléfono vibró con un mensaje de Diane. ¿Cómo te fue?, respondió. ¿Qué tal? De vuelta en su apartamento, Elena encontró a Lucía esperando su portátil abierto en la mesa de la cocina. Recibí declaraciones de otras 3 víctimas de Rey. Lucía dijo sin levantar la vista, todos dispuestos a declarar. Elena dejó caer su bolso y se sentó pesadamente. El buen Wilson está considerando la evidencia, le preocupa la publicidad como debería, respondió Lucía, girando su portátil para mostrarle a Elena un borrador de su artículo. El titular decía, malo de deshonra o detección. La televisión es padre de Isid. ¿Cuándo se publicará esto?, preguntó Aena. 3 días después. Mi editor quiere que el departamento legal lo revise a fondo primero. Elena asintió justo a tiempo para mi audiencia previa al juicio esa misma noche. Mientras Elena revisaba las notas del caso, sonó el timbre.
Él. Peal vio a dos hombres trajeados. No eran Ri, sino policías. Sin embargo, se dio cuenta por su postura. Abrió la puerta con cautela. M. Rodríguez, soy el detective Poel. Soy el detective Walls, Asuntos Internos. Durante las siguientes 2 horas, los detectives hicieron preguntas detalladas sobre la conducta de Rey, su evidencia, los otros casos que había identificado. Revelaron poco sobre su propia investigación, pero tomaron abundantes notas al salir. El detective Pal hizo una pausa. Por si sirve de algo, el teniente Garya ha sido retirado de su denuncia. Conflicto de intereses. Él y Daniels se remontan a mucho tiempo atrás. Me lo imaginé. Elena respondió, nos tomamos esto en serio. M. Rodríguez. Poel añadió, eso es todo lo que puedo decir por ahora. Después de que se fueron, Elena llamó a Diane. Me acabo de ir. Creo que de verdad están investigando. Dijo con el primer atisbo de esperanza en su voz en semanas. Ya era hora. Diane respondió, escucha, he estado pensando que el fiscal te ofreció un acuerdo con la fiscalía la semana pasada. Libertad condicional, no cárcel. Tal vez deberías considerarlo. Elena se enderezó. ¿Qué? No. Aceptar una declaración significaría admitir la culpabilidad. Significaría que Rey gana. Pero tú, podrías seguir adelante con tu vida sin riesgo de condena, sin ir a prisión. ¿Y qué hay de las otras 27 personas a las que Ri les hizo esto? ¿Y qué hay de los que siguen en prisión por sus mentiras? No puedo alejarme de esto. Diane. La mañana de la audiencia previa al juicio amaneció brillante y despejada. Elena, vestida cuidadosamente con su mejor traje, el que normalmente reservaba para casos de alto perfil. Hoy era a la vez abogada y acusada. Una extraña dualidad en el juzgado. Los periodistas se agrupaban en las escaleras. Lucía había publicado su artículo esa mañana y la historia se había difundido rápidamente. Los flashes de las cámaras se encendieron cuando Elena pasó. La sala del tribunal estaba abarrotada. Elena vio a Diane y a otros colegas de la oficina del defensor público en la última fila. Varias personas que reconoció de su investigación, otras víctimas de mala conducta de Ray, estaban allí para mostrar su apoyo. Y. Luego, el propio Ri entró acompañado de su abogado. Parecía más delgado de lo que recordaba, con ojeras. Sus ojos se cruzaron brevemente, y por primera vez, Elena vio algo nuevo en su mirada. Incertidumbre. El fiscal se acercó a ella antes de que entrara el juez. La señora Rodríguez a la luz. De nuevas pruebas, nos gustaría discutir la posibilidad de desestimar los cargos. Elena se mantuvo firme. No me interesa una desestimación silenciosa. Quiero que conste en acta que el detective Daniels falsificó pruebas. El fiscal bajó la voz. Así no funciona esto. Podemos resolver esto limpiamente. No. Elena dijo con firmeza. Esto nunca se ha tratado solo de mí. Nos vemos ante el juez. Bate llamó al orden. Elena tomó su lugar en la mesa de la defensa. Con la espalda recta, la mirada al frente. El momento para el que se había estado preparando había llegado. El caso en su contra estaba a punto de convertirse en el caso contra el detective Ray Daniels. Y nada volvería a ser igual. La sala del tribunal quedó en silencio cuando la jueza Patricia Lynn entró con su toga negra. Elena podía sentir el peso de docenas de miradas sobre su espalda. Reporteros, colegas, compañeros oficiales y el creciente número de víctimas que habían acudido a presenciar este momento. Caso número 2187. Estado contra Rodríguez. El secretario anunció al abogado de Elena, un veterano abogado defensor llamado Michael Chen. Se encontraba a su lado. Se unió a su caso. Probo une tras enterarse de las pruebas contra Ri al otro lado del pasillo. El fiscal revolvió papeles nerviosamente y al fondo de la sala, Rey Daniel se sentó con su abogado. Su confianza habitual disminuyó notablemente. Su señoría,
El fiscal comenzó a la luz de las nuevas pruebas que han llegado a nuestro conocimiento. El Estado solicita una prórroga para revisar los materiales. La jueza Lin miró por encima de sus gafas de leer. Es una solicitud inusual en esta etapa. ¿Qué nuevas pruebas ha presentado Michael? Su señoría. Hemos descubierto pruebas sustanciales de que el detective Ray Daniels falsificó pruebas en este caso. No solo eso, sino que hemos identificado un patrón de mala conducta similar que se extiende por años. La mirada de la jueza se agudizó. Eso es un grave problema. Alegación, señor Chen, una que estamos preparados para probar hoy. Michael respondió, solicitamos la oportunidad de presentar esta evidencia, y llamó al detective Daniels para que testificara. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal se inclinó para susurrar con urgencia a su asistente. El abogado Ray se puso de pie. Su señoría. Esto es muy irregular. Mi cliente no está siendo juzgado aquí. Quizás debería estarlo. El juez Lin respondió con frialdad. No oigo la evidencia. Durante la siguiente hora, Michael presentó metódicamente su caso. Los datos de la torre de telefonía móvil mostraban lluvia cerca del apartamento de Elena. Horas antes de obtener una orden de registro, la grabación de audio de Ri amenazando a otro sospechoso. El testimonio de 3 de las víctimas anteriores de Ray, cada una describiendo cómo la evidencia había aparecido misteriosamente. Durante los registros, Elena observó el rostro de Ray. La sonrisa desdeñosa que tenía al principio había desaparecido hacía tiempo, reemplazada por una tensión alrededor de sus ojos que denotaba un miedo creciente. Y finalmente, su señoría, Michael dijo, llamemos al detective Ray Daniels al estrado. El quórum guardó silencio mientras Ri se dirigía al estrado. Se ajustó la corbata, un gesto que Elena había visto muchas veces en otros juicios. Él había sido quien presentó pruebas, confiado en su placa y en el sistema que siempre lo había respaldado tras su juramento. Ray se sentó con las manos juntas, sosteniendo la mirada fija de Michael. El detective Daniels, Michael, comenzó, ¿podría explicarnos los acontecimientos que llevaron al arresto de la señorita Rodríguez? Ray recitó su historia con fluidez. La versión de su informe policial, una pista anónima, una orden de registro más precisa, el descubrimiento de joyas robadas escondidas en el armario de Elena y que usted no había tenido contacto previo con la señorita Rodríguez. Antes de este arresto, Michael preguntó si nos habíamos cruzado en el tribunal. Ri respondió con cautela. De hecho, ella había impugnado con éxito su testimonio en el caso Williams de la primera instancia el año pasado. ¿No lo había hecho? Resultando en la evidencia, frunció el ceño. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Ray. Es correcto, detective. Conoce a un hombre llamado Miguel Ortiz. Ray dudó. He arrestado a mucha gente. El nombre no me suena. Michael se acercó al estrado con un teléfono móvil. Su HNA. Me gustaría reproducir una grabación de audio. El juez asintió y los altavoces de la sala crepitaron. Escuche. Para mí o para Teas. La voz de Rice llena la sala, inconfundible a pesar de la calidad de la grabación. Tienes 2 opciones. Confesar el robo ahora o juro que encontraré algo en tu apartamento que te encerrará durante 20 años. Tu elección, tu prisión. El arma o tu firma en esta confesión. El color se desvaneció del rostro de Ray mientras su propia voz lo condenaba en la galería. Elena podía oír los suaves jadeos de sorpresa incluso de algunos de los oficiales presentes. El detective Daniels. Michael continuó después de que terminara la grabación. Le gustaría revisar su testimonio anterior. Ran miró a su abogado, quien asintió levemente. Me gustaría hablar con mi abogado, dijo Ray. Su voz repentinamente se elevó. El juez Lin pidió un receso de 15 minutos. La sala del tribunal bullía con la conversación mientras Ray se reunía con su abogado en una intensa discusión. Elena permaneció en la mesa de la defensa. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro se serenó cuando la corte se reanudó.
Rey regresó al estrado. Sus hombros tenían una caída derrotada que Elena nunca antes había visto. El detective Daniels. Michael preguntó, ¿plantaste evidencia en la señora Apartamento Rodríguez? La sala del tribunal contuvo la respiración colectiva. Sí. Rey finalmente dijo, baile y audible, por favor hable para que conste. La jueza Lynn instruyó. Rey se apretó la garganta. Sí, yo. Planté la evidencia. ¿Y era la primera vez que lo hacía? Los ojos de Rey recorrieron la sala del tribunal. Se posaron brevemente en los rostros de sus compañeros oficiales, algunos confundidos, otros enojados. Algunos apartaron la mirada avergonzados. No, admitió que no era la primera vez. Para cuando Michael terminó su interrogatorio, Rey había admitido haber falsificado evidencia en al menos 7 casos, incluyendo el de Elena. Su voz se volvió más mecánica con cada admisión, como si estuviera hablando de los crímenes de otra persona cuando finalmente Lee bajó del estrado de testigos. R parecía un hombre diferente, más pequeño de alguna manera. La autoridad que lo había definido. Despojado por sus propias palabras. La voz del juez Lynn cortó el silencio atónito. Esta audiencia ha concluido. Señora Rodríguez. Todos los cargos en su contra son desestimados con prejuicio. Volvió su mirada severa al fiscal y yo. Espero que su oficina inicie una revisión inmediata de todos los casos que involucran al detective Daniels. Detective, usted está en prisión preventiva pendiente de cargos por manipulación de pruebas y violaciones de los derechos civiles. Mientras el mejor amigo se acercaba a Ari con esposas, las mismas herramientas que había usado en tantos otros, finalmente miró directamente a Elena. En ese breve momento de contacto visual, algo pasó entre ellos. Quizás un reconocimiento de que el sistema que había manipulado durante tanto tiempo finalmente lo había alcanzado. Elena observó cómo se llevaban a Rey, no con satisfacción, sino con una silenciosa sensación de justicia que comenzaba a desplegarse. La placa que él creía que lo hacía invencible ahora yacía metafóricamente destrozada a sus pies. Habían pasado 6 meses desde ese día en el tribunal cuando Rey Daniels admitió haber plantado evidencia. Los árboles florecían fuera del juzgado. Su padal caía como nieve rosa mientras Elena subía las escaleras familiares. Hoy, la audiencia de sentencia de Rey era la culminación de un caso que había sacudido el sistema de justicia penal de la ciudad. El sistema, hasta la médula, estaba aún más lleno que durante la audiencia de Elena. Las noticias sobre la corrupción racial se habían extendido mucho más allá de su ciudad, recogidas por los medios nacionales como parte de una conversación más amplia sobre la responsabilidad policial. Los equipos de cámaras esperaban afuera, pero la jueza Lynn les había prohibido la entrada a la sala. Elena se sentó en un asiento cerca del fondo. No estaba allí para testificar hoy. Ya había dado su declaración ante el tribunal. Estaba allí para presenciar el capítulo final de una historia que había consumido su vida durante casi un año. La puerta se abrió y Ri entró con un mono naranja, esposado y escoltado por 2 oficiales. Su cabello había crecido durante su tiempo en la cárcel y había perdido peso. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente. Cuando vio a Elena, ya no había ira en su mirada, solo una resignación cansada una vez que el proceso concluyó. El fiscal describió el caso contra Rey. 12 cargos de manipulación de pruebas, 8 cargos de perjurio y 15 violaciones de derechos civiles. En los meses transcurridos desde la confesión de Rey, un grupo de trabajo revisó todos sus casos y descubrió un patrón de mala conducta que se remonta a casi 7 años. El acusado no solo infringió la ley, concluyó el fiscal. Rompió la confianza pública depositada en él como agente de la ley, robó años de la vida de personas inocentes y lo hizo todo mientras se escondía tras su placa. El abogado defensor de Rey habló a continuación. En los años de servicio de Rey, antes de que comenzara su mala conducta, citó las presiones del trabajo, la presión por obtener resultados en un departamento donde los derechos de las condenas determinaban los ascensos.
Mi cliente ha aceptado la responsabilidad de sus actos. El abogado dijo que cooperó plenamente con la investigación, lo que ha llevado a la exoneración de 17 personas condenadas injustamente. Cuando fue el turno de Rey de hablar, se puso de pie lentamente, con las cadenas alrededor de sus muñecas tintineando en la silenciosa sala del tribunal. He tenido mucho tiempo para pensar. Comenzó con una voz más áspera de lo que Elena recordaba sobre donde había ido todo mal. Empezó pequeño. Una prueba se movió para ser más visible durante una búsqueda. Una declaración de un testigo se limpió para sonar más segura. Me dije a mí misma que solo estaba ayudando a la justicia. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, pero eso no fue lo que pasó. Me convertí en lo mismo contra lo que una vez juré luchar. Causé daño a personas que no lo merecían. No puedo deshacer ese daño. No puedo devolver los años que la gente perdió por mi culpa. Sus ojos encontraron a Elena de nuevo. M. Rodríguez no fue mi primera víctima, pero fue quien finalmente me detuvo. Estoy agradecida. Quizás ahora no, pero algún día lo estaré. La jueza Lynn condenó a Ari a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de los 8 mientras sus mejores amigas se lo llevaban. Elena no sintió triunfo, solo una silenciosa sensación de que algo roto había comenzado a sanar. Los reporteros la rodearon. Señor RZ, ¿cómo se siente con la sentencia? Se está haciendo justicia. Elena hizo una pausa antes de responder. Esto era. Nunca se trató solo de un oficial corrupto. Se trataba de un sistema que lo protegía, que hacía la vista gorda y que valoraba las convicciones por encima de la verdad. Hoy es un paso adelante, pero aún queda mucho camino por recorrer. Esa noche, Elena estaba sentada en su oficina del proyecto de reforma judicial, la organización sin fines de lucro que fundó con el dinero del acuerdo de su demanda por arresto injusto. Las paredes estaban cubiertas de fotos de personas exoneradas tras la caída de Rey. 17 rostros hasta el momento, y más casos aún en revisión. Su teléfono sonó. Diane llamó desde el juzgado. El caso Parker acababa de terminar. Diane dijo, condena excesiva, será liberado mañana por la mañana después de 6 años en prisión. Allí estaré. Elena respondió tomando nota en su calendario. Después de colgar, caminó hacia la ventana. La ciudad se extendió antes de que sus luces parpadeen. Mientras el anochecer cayó en algún lugar, Rey Daniels estaba comenzando su primera noche de una sentencia de 15 años y en otro lugar El hombre llamado Parker se estaba preparando para pasar su última noche tras las rejas antes de probar la libertad. Nuevamente la puerta se abrió. Y Lucía intervino sosteniendo un periódico H fuera de la prensa que dijo que la ponía. El escritorio de Elena, el titular lee el departamento de PAC NCSSREF OIM y CNWA. KOFD en realidad está sucediendo. Lucius dijo un tista de asombro en su voz. Cámaras de cuerpo de tablero de supervisión independiente para todos. Oficiales, nuevos procedimientos para evidencia que manejan todas las cosas que ha estado presionando para que Elena recogió el periódico. Escaneo de los detalles es un comienzo. Dijo que no era un final sino un comienzo más tarde. Esa noche, mientras conducía a casa, Elena pasó por la estación de policía donde todo había comenzado hace casi un año. El edificio parecía igual, pero lo que sucedió dentro estaba cambiando lentamente, no lo suficientemente rápido. No, completamente, pero cambiando. Sin embargo, pensó en Rey sobre el momento en la corte cuando la fachada finalmente. Criado cuando admitió lo que había hecho no solo a ella, sino a todos los demás, ella pensó en el sistema que le había permitido los ojos ciegos, que se ignoraron las advertencias, y pensó en el trabajo aún por hacerla. Fon zumbó con un mensaje de texto, un mensaje de agradecimiento de la madre de una de las víctimas de Rey, un joven que sería lanzado la próxima semana después de un encarcelamiento ilícito de 5 años. Este no es el fin, Elena. Susurró a sí misma mientras conducía hacia casa, hacia mañana, hacia lo que sea que llegó después. Este es solo el comienzo.